Hola, Dios te bendiga, un gusto poderte saludar en el nombre del Señor Jesucristo. En esta hora vamos a tener una nueva enseñanza en el nombre del Señor Jesucristo. Permíteme saludarte en el nombre de Jesús. Quiero saludar a todos mis suscriptores, a todos los hermanos y amigos que se han suscrito a mi canal. Enviarles saludos de una manera muy especial. Que el Señor Jesucristo bendiga sus vidas, los guarde siempre y les ayude día a día. Gloria al Señor Jesucristo. La semana pasada estuvimos viendo un tema muy interesante que fue: Jesucristo es la única salvación o es el único Salvador. En esta hora estaremos viendo un nuevo tema en el cual va a ser muy interesante, así que te animo a que te alistes, vayas a buscar tu Biblia para poderla escudriñar en esta hora y para poder aprender de la palabra del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. En esta hora vamos a empezar con una nueva enseñanza en el nombre del Señor Jesucristo. Así que te animo a que estés pendiente, te animo a que te suscribas a mi canal si eres nuevo, te animo a que dejes tu like y si te animas a dejar un comentario, sería de gran bendición y de mucha ayuda. Así que te animo a que compartas y te suscribas a mi canal si eres nuevo. Y que el Señor Jesucristo te bendiga en gran manera. Bueno, en esta hora vamos a iniciar con nuestra enseñanza. Gloria al Señor Jesucristo. El tema en esta hora es: ¿qué debo hacer para ser salvo? Ese es el tema que vamos a ver en esta hora. Así que te animo a que vayas a buscar tu Biblia, no importa la versión que tengas, lo importante es que sea la palabra del Señor Jesucristo. Así que en esta hora te animo a que busques en la Biblia el libro de Hechos de los Apóstoles, el libro de Hechos, el capítulo número 16, el verso número 30. Allí vamos a leer la palabra del Señor Jesucristo. El libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 16, el verso número 30. Dice la palabra del Señor Jesucristo: y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? En ese versículo nos vamos a basar en la enseñanza del día de hoy. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿O qué tengo que hacer yo para heredar el reino de los cielos? ¿O para poder entrar en el cielo? Vamos a ver diferentes puntos que voy a analizar en esta hora y les voy a compartir. Gloria al Señor Jesucristo. El primer paso para nosotros poder ser salvo, o el primer punto, el primer paso que una persona debe hacer para ser salvo, el primer paso es oír la palabra de Dios. Ese es el primer paso que una persona o un ser humano debe tomar. El primer paso es oír la palabra de Dios. Vamos a leer el libro de Romanos, el capítulo 10, el verso 17. Romanos 10, 17. Gloria al Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, para yo creer o que se infunda fe en mi vida, primero debo de oír la palabra, creerle a la palabra. Entonces yo tengo que oír esa palabra para que haya fe, para que haya una convicción en mi vida y una creencia de que hay un Dios en los cielos que va a juzgar a los vivos y a los muertos, y me da la oportunidad de ser salvo de ese juicio, de esa condenación. Así que, querido amigo y hermano, el primer paso para un creyente, una persona que cree en Dios, el primer paso para poder ser salvo es oír la palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. El segundo paso es creer a la palabra, creerle a la palabra, en este caso creerle a Dios en lo que dice en su palabra. Vamos a leer otro texto en la palabra del Señor que está en San Juan 1:12, el libro de San Juan 1:12, que dice la palabra del Señor: mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces, todos los que recibieron su palabra, entonces significa que los que recibieron su palabra, oyeron su palabra, oyeron esta palabra de salvación, oyeron esta palabra de edificación para sus vidas. Entonces, una vez que ellos aceptaron esta palabra,
y la creyeron en el nombre del Señor Jesucristo, se les dio la potestad, se les dio el beneficio de ser llamados hijos de Dios, porque no todos los seres humanos somos hijos de Dios, o todos los seres humanos son hijos de Dios. Para llegar a ser hijo de Dios necesitamos nacer de Dios, nacer del Espíritu de Dios a través de la palabra de Dios. Entonces, para nosotros poder nacer necesitamos ser engendrados primeramente por la palabra, tener un proceso, como les decía ya. Primero oír la palabra. Para yo poder ser engendrado por la palabra de Dios o para ser engendrado por Dios, necesito oír la palabra. Y una vez que oí la palabra, necesito creer a lo que dice esa palabra. Ese es el segundo punto, creer a lo que dice esa escritura, que todo lo que está escrito allí se va a cumplir, se está cumpliendo, y eso es verídico, querido hermano y querido amigo. Así que muy atento con eso. Gloria al Señor Jesucristo. El tercer paso para poder ser salvo, el tercer paso es entender a la palabra. El primero es oír, el segundo es creer y el tercero es entender la palabra de Dios. Vamos a leer el libro de Lucas. El libro de Lucas, el capítulo 24, el verso 45. Que dice así la palabra del Señor. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Quién les abrió el entendimiento? A estas personas que no comprendían lo que decía la Escritura. Fue Jesús. Jesús es el que abre el entendimiento. ¿Y por qué Jesús abre el entendimiento? Porque parece ser que el ser humano vive totalmente cegado, vive con un velo en su rostro o en sus ojos que no le permite ver más allá la gloria de Dios, que no le permite ver la presencia de Dios y el beneficio que Dios tiene a través de su palabra para nuestra vida. Entonces vivimos cegados, el ser humano vive cegado su entendimiento. Pero el Señor Jesucristo es aquel que puede quitar ese velo si nosotros oímos su palabra, creemos su palabra para poder entender su palabra. Gloria al Señor Jesucristo. Vamos a ver otro punto y muy importante, que es obedecer a la palabra de Dios. Ese es el cuarto punto para poder ser salvo. La próxima semana estaremos viendo otros puntos más para poder ser salvo y que serán puntos muy importantes, así que te animo, querido hermano y amigo, a que estés pendiente en mi siguiente video, que será ¿qué debo hacer para ser salvo? Segunda parte. Esta es la primera parte. Entonces, ¿qué más debo hacer para poder ser salvo? Obedecer la palabra. Vamos a leer el libro de Primera de Pedro 1:22. Primera de Pedro, el libro de Primera de Pedro 1:22. Gloria a Dios, dice la palabra del Señor. Y habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la voluntad mediante el Espíritu, por el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de puro corazón. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces, nosotros debemos de obedecer a la verdad. Necesitamos obedecer esta palabra que es la verdad de Dios. Es sabiduría pura. Y si nosotros obedecemos esta palabra, pues vamos a obtener vida y vida en abundancia. Entonces, esos son los primeros 4 pasos que te quería compartir o te quiero compartir, querido hermano y querido amigo. El primer paso es oír la palabra. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Segundo, creer a la palabra. Creer a la palabra. El tercer paso es entender la palabra. Y el cuarto paso es obedecer a la palabra. Con esos 4 pasos, querido amigo, querido hermano, yo estoy seguro que tú estás garantizando tu salvación y estás garantizando la vida eterna. Entonces, eso, querido hermano y querido amigo. Entonces, necesitamos leer la palabra de Dios, escudriñar la Biblia, escudriñar las Escrituras, porque allí os parece que
Ellas son las que dan testimonio de Dios, del Señor Jesucristo, aquel que se manifestó en carne para darnos remisión de nuestros pecados, salvarnos de la condenación eterna. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces, esos son los 4 pasos, querido amigo y querido hermano, para poder ser salvo. El que dice la palabra del Señor en Juan, vamos a leer el libro de Juan, el último verso. El libro de Juan, el capítulo 5, libro de Juan, capítulo 5, el verso 22. Verso 22. Dice la palabra del Señor, porque el Padre a nadie juzga, sino sí, estamos bien. Dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces, dice el Señor también que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Gloria al Señor Jesucristo. Eso está en el verso 24. Juan capítulo 5, verso 24 dice, de cierto te digo, que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Eso significa que nosotros, querido amigo y querido hermano, estamos muertos en vida, así como en alguna ocasión el Señor Jesucristo, un discípulo de él le dijo, Señor, déjame enterrar a mi padre y después vuelvo y te sigo. Y el Señor Jesús le dijo, deja que los muertos se entierren a sus muertos y tú sígueme. Eso significa que la humanidad sin Cristo y sin Dios está muerta, no físicamente, sino espiritualmente. Entonces, si nos acercamos a Jesús, nosotros vamos a obtener vida espiritual y una vida agradable delante de Dios. Entonces, es necesario oír la palabra de Dios, no solo leerla, sino escucharla, porque la fe viene por el oír, no por el ver. No por el ver, sino por el oír viene la fe de parte de Dios. Eso es todo, queridos amigos y queridos hermanos. Una bendición, un gusto poderles saludar en el nombre de Jesús y haber compartido una vez más la palabra del Señor Jesucristo para que sea de bendición a su vida y a su familia. Entonces, me despido deseándoles bendiciones y éxitos en su día a día. Te invito a que te suscribas a este canal, a que compartas este mensaje y dejes un comentario en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces me despido. Dios te bendiga.